Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Juan Pablo Marín, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, perteneciente al programa de Derecho de primer nivel, Grupo B, jornada diurna. Me ha correspondido exponer la ponencia de este tema sobre los atributos de la personalidad en la asignatura correspondiente Derecho Civil. Para introducir este tema de los atributos de la personalidad, para retroalimentar el conocimiento adquirido en este semestre, dar a conocer más sobre los temas expuestos, de todas las diferentes problemáticas. Esto para incentivar a la investigación y aprendizaje de todas las temáticas las cuales estuvieron presentes durante todas las clases de este semestre que ha culminado. ¿Qué son los atributos de la personalidad? Son aquellas propiedades o características de identidad propia de las personas físicas o jurídicas como titulares con derechos. Ahora tenemos las personas naturales o físicas, las cuales cuentan con sus propiedades y características como acabo de mencionar. Por ejemplo, tenemos la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y la nacionalidad. Ahora, de las personas jurídicas o morales, tenemos, por ejemplo, la capacidad, el patrimonio, también tenemos la denominación o razón social, el domicilio y la nacionalidad. También la importancia de los atributos de la personalidad. Estos hacen posible que el ser humano, ¿sí?, se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad. Como podemos ver, cada persona tiene una personalidad, todos somos diferentes, ¿sí? Y eso nos hace posible distinguirnos entre la multitud. Entonces, esto para el derecho es muy importante, porque de esta manera, como dije, somos unos seres únicos e irrepetibles, ¿sí?, diferentes, indispensables. Ahora tenemos las características de los atributos de la personalidad. Primera característica, son inherentes. Lo tenemos por el solo hecho de ser seres vivos. Cada ser vivo tiene una personalidad, y por el hecho de usted ser un ser de este planeta, ser un ser vivo, tiene una personalidad, lo cual es inherente. Segunda característica, son únicos. Los atributos de la persona son únicos y diferentes de cada persona. Solo se puede tener un atributo del mismo orden. Son inalienables, ¿sí? Están fuera del comercio, no pueden ser ni transmitidos por ningún acto ni negocio jurídico. Son propios de cada persona, de cada ser de este planeta. Repito, por el solo hecho de ser vivo, usted, ser un ser vivo, ya tiene sus atributos de la personalidad, los cuales son diferentes a las de las demás personas, ¿sí? Usted tiene un nombre diferente a otra persona, y si tienen el mismo nombre, se puede identificar a esa persona, se puede diferenciar por otras cosas, como su estado civil, o su domicilio, o su nacionalidad, o su patrimonio. Son inmutables, son imprescindibles, no se adquieren ni se pierden en el mero transcurso del tiempo, no se pierden, siempre van a estar presentes en cada persona, en cada ser, ¿sí? Son también otras características que tenemos de estos atributos de la personalidad,
es que estos son esta característica muy importante, es que son irrenunciables. Nosotros no podemos renunciar a estos atributos, ni los titulares ningún titular de estos atributos puede renunciar, ¿sí?, a ellos unilateralmente, ni a la autoridad pública. Puede establecerse sanción alguna que implique su eliminación. Ninguno de estos atributos, como acabé de mencionar, puede ser ni eliminado, no puede ser ni transmitido, ¿sí? No se pierden ni a través del tiempo. Simplemente usted nace con ellos. Simplemente usted nace con ellos. Sepa, usted nace con atributos al nacer. Tenemos 6 atributos de la personalidad, los cuales están en el Código Civil, los cuales tenemos el nombre, su apellido o un seudónimo, por así decirlo, un alias. Tenemos una nacionalidad, su nacimiento o de adopción, donde usted haya nacido o haya adoptado esa nacionalidad al ir a otro país, a otra región. Tenemos el domicilio, es la residencia o compañía real o presuntiva con el ánimo de usted permanecer en ella. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted tiene un negocio, la ley va a tener el ánimo de que usted va a permanecer en su negocio. Pues ahí tenemos un domicilio, por ejemplo, el estado civil. El estado civil, la cual es la situación jurídica de cada persona frente con su familia y con la sociedad, ¿sí? Esto es indivisible, ¿sí? Es imprescindible y su asignación corresponde a la ley, ¿vale? Tenemos la capacidad la capacidad para ejercer derechos y asimismo de esta manera contraer obligaciones. Tenemos el patrimonio, que es por así decirlo, el conjunto de bienes de cada persona. Tenemos los activos y tenemos los pasivos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a proceder a explicarles qué es un activo y un pasivo a fondo. Voy a proceder aquí a leer en mi Wikipedia qué es un activo: conjunto de bienes de los que se dispone, y un pasivo es conjunto de deudas que se tienen. Les voy a poner un ejemplo muy dinámico. Cuando queremos construir una casa y le pedimos un préstamo al banco, ¿cierto? Ahí estamos adquiriendo deudas. Entonces eso sería un pasivo. Pero si con ese dinero construimos una casa, que es conjunto de bienes con la cual nosotros disponemos, ahí nosotros tendríamos un activo porque tendríamos una casa. Pero a la vez también tendríamos un pasivo porque tendríamos deudas que pagar con el banco. Ahorita vamos a hablar específicamente de los atributos de la personalidad, cada ley, cada decreto, cada código, ¿sí? Cada norma. Por ejemplo, tenemos en el caso del nombre, que es uno de los atributos de la personalidad, en el artículo 3 del decreto 2260 de 1970, que en el artículo 3 dice que toda persona tiene derecho a su individualidad, por consiguiente al nombre, ¿sí?, que por ley le corresponde pues a cada persona. El nombre que comprende el nombre, los apellidos y en algún caso el seudónimo, ¿sí? También dice que no se admitirán cambios o agregaciones o rectificaciones al nombre, ¿sí? Si no son las circunstancias en las formalidades señaladas por la ley, ¿vale? También tenemos la nacionalidad de la ley 43 de 1993. En el artículo 1 tenemos que por nacimiento y por adopción. Por nacimiento dice que los naturales en Colombia tienen una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviese pues domiciliado aquí en la República en ese momento. Tenemos otros atributos de la personalidad, como el estado civil,
del artículo primero del decreto 1260 de 1970, que dice que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y en la sociedad, ¿sí? Y esta determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Esto es indivisible. También tenemos en el artículo 2 del estado, de este decreto, que el estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que la determinan, ¿vale? Y de la calificación legal de ellos. Ahorita pasemos al domicilio, que es otro de los atributos de la personalidad, los cuales están en el Código Civil. Tenemos el artículo 76 del Código Civil, que nos habla del concepto de domicilio, ¿vale? Que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntiva del ánimo de permanecer en ella, ¿vale? Del ánimo de permanecer usted en este domicilio. En el artículo 77 del Código Civil tenemos el domicilio civil. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un territorio. Tenemos otros atributos de la personalidad. Tenemos la capacidad, que está en el Código Civil, que es el artículo 1502, que para que una persona se obligue a otra o declaración de voluntad es necesario unos requisitos. Por ejemplo, tenemos el primero, que sea legalmente capaz esa persona para obligarse. Segundo, que consiste en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, ¿vale? Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito, ¿vale? Cuarto, que tenga una causa lícita. Ahora, el tema de la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar, ¿vale? Por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ahorita tenemos otro atributo de la personalidad, que es la capacidad, como les hablé anteriormente, que el patrimonio, como les hablé anteriormente, que es el conjunto de bienes activos y pasivos, ¿vale? Tenemos los activos y tenemos los pasivos. Pasivos son deudas, etcétera, las obligaciones que tenemos con otros o con terceros. Y los activos son el conjunto de bienes que nosotros tenemos.